Un niño de 16 años planeó el crimen más perturbador del Perú. Dice así. En 2012, un niño de 15 años salió de su casa en Perú, Cusco, para hacer un trabajo grupal, pero nunca volvió. Lo que sus padres descubrieron después fue que ese trabajo era mentira, una excusa que dos hermanos llevaban 2 años planeando para torturarlo y asesinarlo. Y 14 años después, Ya lo vi, pon otro, pero no lo he visto yo, pez. ahora están en libertad. Este es el caso de Jefferson Farfán Mendoza. ¿What? ¿Jefferson Farfán no es la foquita? Para entender este caso, primero tenemos que conocer a Jefferson. Él tenía 15 años y vivía en Lucre, un distrito de la provincia de Quispecanchi, a unos 30 kilómetros del centro de Cusco. Cada mañana hacía un recorrido para llegar al colegio arquidiocesano San Antonio Abad, uno de los colegios más tradicionales y de mayor prestigio del sur del país. Claro. Cursaba el 5º año de secundaria, el último año antes de salir al mundo. Era buen estudiante, con notas sobresalientes, participaba en obras de teatro del colegio, jugaba fútbol y había tomado un curso de diseño web en la Universidad Católica. Incluso había recibido una carta de la Universidad de Ciencias Aplicadas donde comunicaban que había demostrado un alto nivel de aptitud. Su mano, esta era la promesa del Cusco, literal. La promesa del Cusco y mató a alguien, frío. Durante una evaluación de ingreso, era el hijo único de Tomás Farfán Ibarra y Marlene Mendoza Zulca. Era el orgullo de su familia. El miércoles 28 de noviembre del 2012, Jefferson llegó a casa a mediodía preocupado por un tema de la escuela. El profesor del curso de arte había encargado un trabajo grupal, y Jefferson había faltado 2 días antes por enfermedad, por lo que no había logrado conformar un grupo. Al regresar, el profesor le indicó que se juntara con algún compañero para completar la tarea, y fue entonces que uno de sus compañeros de aula se ofreció a ayudarlo. Se llamaba Álvaro Jesús Guamán Pacheco, de 16 años. Le dijo que podía ir a su casa esa tarde a hacer el trabajo juntos. Jefferson le contó esto a sus padres, pero ellos no conocían del todo a ese compañero. Solo sabían que la madre del chico había sido tesorera del aula en el colegio en algún momento. No había ninguna razón para sospechar nada. Esa tarde, la madre de Jefferson lo llevó al paradero Sol de Oro, en el distrito de San Sebastián. ¿Para embarcarlo? Ahí se despidieron. Jefferson entró a ese lugar aproximadamente a las 5 de la tarde. Y después de eso, nadie de su familia... Yara, en el carro, pez. Antes de ir a lo ocurrido, necesitamos ir años atrás, porque lo que pasó ese día no fue un crimen impulsivo, fue algo que venía siendo planeado desde hace por lo menos 2 años. Y eso lo sabemos porque el propio Álvaro Guamán Pacheco lo confesó ante el juez de la familia. Verán, cuando le preguntaron con cuánta anticipación había planificado lo que ocurrió, Álvaro respondió: desde el 2010. La mano, qué frío, weón. Que tus compañeros de colegio planeen tu muerte 2 años. No sé, weón. En el cielo me vengaría de todos, mano, firme, weón. Hasta de sus hijos, le jalaría las putas patas a los chibolos, weón. 2 años pensando cómo matar a Jefferson. Según su propia declaración, durante ese tiempo había buscado en internet cómo matar a una persona. Veía películas de terror, especialmente la película Hostal y también su segunda entrega, Hostal 2. Decía que en cada escena de esas películas veía la cara de Jefferson. Incluso había preparado una caja de entierro en una granja con algún tipo de ritual que describió como prueba de brujería. La raíz de todo, según Álvaro, era el bullying. Decía que Jefferson lo había molestado desde que llegaron al mismo salón en 3er año de secundaria, que le pegaba en la espalda, que le robaba el pan, que lo insultaba, que lo desafiaba delante de los profesores. Incluso mencionó un momento en específico, en el paradero donde Jefferson supuestamente le tiró el helado al suelo y luego lo empujó contra la pared. El odio empezó a anidar entonces en Alan, un odio cultivado a tal punto que un día empezó a planear la más macabra venganza, y quien lo ayudaría sería nada menos que su hermano menor de apenas... Por eso, no sean bullies en el colegio, no sean bullies. Yo estoy planeando la muerte de Crono y Daka. ¿Qué vas a hacer tú, Daka de un barrigazo te tumba, ve? Apenas 14 años. Ahora, ninguna de estas acusaciones fue probada judicialmente. No hubo testigos, no hubo denuncias formales en el colegio por parte de Álvaro o su familia. El propio director del colegio declaró que Jefferson era un alumno promedio, que no se sabía de peleas entre ellos. Es un perfil de chicos tranquilos, con rendimiento académico medio, con actividades medianas. Entonces no es el perfil de alguien que uno siempre anda recomendándole, pórtate bien. Los menores fueron intervenidos y se encuentran en la comisaría mientras duren las investigaciones.
Lo que sí quedó probado fue otra cosa, que Álvaro Guamán Pacheco había estado guardando un odio silencioso durante años. ¡Hala, qué mierda! Ese odio lo había llevado a planear un crimen con una frialdad que resulta difícil de entender y pronto sabrán el porqué. Ya que en realidad la historia de este tipo empezó con las mascotas. El perfil psicópata de Álvaro no empezó a construirse el día del crimen. Su propio padre, Emilio Guamán Villena, lo contó ante el fiscal. Una noche llegó a su casa y encontró a Álvaro comportándose de manera extraña cerca de los cilindros del patio. Lo siguió y lo confrontó. Cuando destapó el cilindro encontró dentro un costal y dentro del costal había un perro de color. Perro, no, mano, no. Ya desde ahí, si tú ves a tu hijo que hace eso, de una mano, al puto Arkham, mano, al asilo Arkham de una vez. Cinta de embalaje. Su hijo de entonces. ¿Ustedes qué harían si encuentran a su hijo haciendo así locuras? ¿Qué harían si ven a su hijo viendo gore? Si ven a su hijo, no sé, pues que mata a un conejo, que mata a un gato. ¿Qué le harían a su hijo? Mano, yo voy y lo meto a la puta cárcel, a la firma. Yo voy a dormir con un huevón que mata animales, está cagado. Entonces, 14 a 15 Lo llamo Cristóbal. años había matado al perro de uno de los inquilinos. El padre mencionó que lo castigó pegándole con la correa, y ahí Álvaro confesó que no solo había matado a ese perro. Él y su hermano menor Rodrigo también habían matado al perro de otra inquilina, una mujer alemana. En este caso, ahorcándolo y tirándolo al tacho de basura. Hijos de puta. Y luego mató a una tercera mascota, también de otro inquilino. 3 perros, 3 mascotas de personas que vivían en la misma casa. La madre de los chicos, María Hortensia Pacheco Ramos, también lo confirmó ante el fiscal. Ella sabía que sus hijos habían matado a los animales. Y lo que hicieron fue buscar ayuda psicológica. Llevaron a los chicos con una psicóloga llamada Doctora Espejo, que usó acupuntura e inyecciones, algo que generó tal rechazo en Álvaro que ya no quiso volver. Los llevaron con otra psicóloga que hizo 4 sesiones y les dijo vagamente cuiden más a Álvaro. Intentaron con un psicólogo del hospital regional pero tampoco completaron el tratamiento. En ninguno de esos intentos se llegó a un diagnóstico claro, a un tratamiento sostenido, a una intervención real. Y en ningún momento los padres informaron al colegio sobre lo que estaba ocurriendo con sus hijos. Por un lado, la madre sí lo contó, pero solo al tutor del aula. Le comentó sobre las conductas extrañas de Álvaro, y el tutor, según la declaración de ella, se asustó y le prometió hablar con la psicóloga del colegio, algo que no podemos. Seas malo, ¿qué le vas a confiar este caso a la psicóloga del colegio? Que literalmente la psicóloga de los colegios te mandan a que dibujes nada más un hombre bajo la lluvia y que le cuentes de tu vida. Seas malo, oye. Comprobar si fue así o no, pero por los resultados al parecer nunca se hizo. Y ahora, volviendo al 28 de noviembre del 2012, aproximadamente a las 4 de la tarde, mientras Jefferson todavía estaba en su casa hablando con sus padres sobre el trabajo de arte, Álvaro y Rodrigo ya estaban preparándolo todo. A esa hora, los dos ya tenían las armas listas: 2 hachas de cocina, un machete, cuchillo, un taladro de clavos. ¡Hala, qué mierda, weón! En el cajón del escritorio de Rodrigo. Los padres no estaban. El padre estaba de viaje a Puno por trabajo. La madre trabajaba y no volvería hasta las 10 de la noche. A las 4:30 de la tarde. Por eso nunca dejen a sus hijos solos toda la noche. Así como Cristóbal, como Crigitar, se va a acostumbrar a estar solito y va a descubrir páginas prohibidas en internet. Álvaro llamó a Jefferson para confirmar si iba a reunirse. A las 5 de la tarde, Jefferson llegó al paradero Sol de Oro. Álvaro bajó a buscarlo, lo saludó y lo llevó a su casa. Lo que pasó en las siguientes 5 horas quedó registrado en las declaraciones de ambos hermanos ante el fiscal y el juez de la familia, y aunque los dos intentaron minimizar su propia participación, lo que surge de cruzar ambos relatos es un panorama que realmente es muy horrible. Álvaro llevó a Jefferson a la biblioteca de la casa, la cerró con llave y llamó a su hermano. Rodrigo entró y golpeó a Jefferson en la parte posterior de la cabeza con el lado no filoso del machete. Jefferson gritó del dolor, pero no cayó. Álvaro sacó la chaveta y la apoyó en el cuello de Jefferson. Le dijo que se sentara y él obedeció. Lo llevaron al cuarto de Rodrigo, lo sentaron en una silla de cuero y le ataron las manos con cinta de embalaje. Entonces comenzó algo que Álvaro describió ante el juez como contarle su propia vida. Empezó a reclamarle todos los supuestos agravios de los años anteriores: los golpes en la espalda, el helado tirado al suelo, los...
A la mano, este pata ha estado con un rencor bien pendejo, weón. Firme, ha estado con un rencor de la puta, weón. Imagino que el pata que murió le va a estar pidiendo disculpas de alguna manera. Mano, por favor, discúlpame, no va a volver a pasar. Insultos. Jefferson respondió que él también había sido molestado en su pueblo de Lucre, que le decían cholo y que le escupían. Los dos en algún punto estuvieron hablando. Una conversación extraordinariamente perturbadora si uno considera lo que estaba pasando al mismo tiempo. Jefferson estaba atado con una chaveta que lo amenazaba, completamente a merced de dos hermanos que llevaban 2 años planeando ese momento. Rodrigo fue enviado a comprar veneno para ratas y una hoja de Gillette. No encontró el veneno porque las ferreterías estaban cerradas y volvió solo con la Gillette. Álvaro se puso una máscara que había fabricado inspirándose en una de las películas de terror que tanto veía. Mierda, Le qué dijo a asco. Jefferson que Mano, él estos patos han estado enfermos ya. le dijo que tenían la culpa de todo. Después de eso, lo llevaron al baño. Y lo que ocurrió después, si eres una persona sensible, te recomiendo adelantar el video. Personas sensibles pueden irse del stream. Yo también voy a irme un ratito mientras que corre el video, ¿ya? En el baño, Álvaro comenzó a cortarle el cuello con la hoja de Gillette. Lo cortó varias veces. Jefferson no moría. Según el relato de Rodrigo, Jefferson seguía hablando, pedía constantemente su celular y en medio de eso parecía suplicarle a Rodrigo que controlara a su propio hermano, que detuviera a Álvaro. Rodrigo limpió las manchas de sangre de la alfombra mientras su hermano mayor seguía en el baño. En un momento entró y encontró a Jefferson todavía vivo. Álvaro y Rodrigo continuaron atacándolo con cuchillos de cocina y las hachillas. Jefferson les dio una patada en los genitales a Rodrigo en algún punto. Intentó resistir, pero no podía hacer nada. Estaba atado, estaba agotado, estaba perdiendo sangre. Le dieron 26 puñaladas en el pecho, hasta que Rodrigo le señaló a Álvaro dónde estaba el corazón. Y ahí fue donde se dio la última puñalada. Tenían que hacer en grupo ese trabajo. Y entonces le había tocado a esos asesinos el grupo. Cuando viene le dice, tal día vamos a hacer el trabajo. En eso comienzan el trabajo. Comenzarán que haya sido, pero para las 8 ya estaba muerto. Ya. Lo habían degollado con cuchillo, lo habían metido. Aunque no crean, la gente de provincia es la gente más sádica, weón. O sea, no es sonar discriminador, raciar ni nada, pero la gente de provincia es bien fría para algunas cosas, weón. Casos más cagados. Ahí fue la noticia de los caníbales, ¿ya ves? Mano, todos esos casos son heavy, weón. Ay, señor, ¿cómo lo cortan el cuello? ¿Cómo lo cortan el cuello? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no han pedido plata si es que han querido? A mi sobrino no lo han matado, lo han torturado, lo han asesinado, lo han acuchillado y lo han hacheado. Son psicópatas, esos no tienen sangre en la cara. ¿Qué le decía? Que es un inútil, es un bruto, es un cholo. Más lo insultaba porque es un cholo, hijo robado. Ya no puedo. ¿Por qué entre cusqueños se choleaban, no? What the fuck? Le han metido cuchillo, le han metido hacha, no sé, ¿qué pena habrá pasado a mi hijo? Ni una pizca de piedad. Durante casi una hora torturaron a su víctima con un filudo cuchillo. ¡Pido justicia! ¡Pido justicia! ¡A que saquen! ¿Por qué? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Qué les ha hecho mi sobrino, señoritas? Sé que su sobrino nunca le hizo bullying. Nunca por nada. Jefferson Farfán Mendoza murió aproximadamente entre las 9 y las 10 de la noche del 28 de noviembre del 2012. La necropsia posterior documentó lo que había pasado y sinceramente es realmente escalofriante. 4 heridas de hacha en la cabeza, una herida en el cuello de 24 centímetros, músculos y la tráquea completamente seccionados, 27 heridas punzocortantes penetrantes en el tórax. Los peritos determinaron que Jefferson Farfán, sí, se llama Jefferson Farfán. ¿No han visto al inicio? habían perforado los pulmones, el corazón, el diafragma y el hígado. La causa de la muerte fue shock hipovolémico, es decir, pérdida masiva de sangre.
La necropsia también reveló algo más. Las heridas que describieron los propios asesinos en sus declaraciones eran menos de las que realmente había. En otras palabras, habían minimizado la violencia incluso al confesar. Mientras todo esto ocurría en esa casa, los padres de Jefferson estaban llamando a su celular sin obtener respuesta. Primero esperaron, después se preocuparon y llamaron a la madre de los hermanos Guamán Pacheco. Les dijo que Jefferson ya había salido a las 7:30 de la tarde y estaba en camino. Llamaron al celular de Jefferson una vez más y alguien contestó, pero no era él. Era una voz que intentaba imitar la suya y decía: "Estoy en la casa de arriba". Los padres entendieron que algo estaba muy mal. Recorrieron comisarías, hospitales y no encontraron nada. A las 9:30 de la noche fueron al paradero Sol de Oro a buscar la dirección exacta de la casa. Una vecina les confirmó cuál era, tocaron y nadie les abría. Insistieron y finalmente abrió una inquilina y Rodrigo, el hermano menor, que intentó convencerlos de que no sabía nada. Pero los padres no se fueron, insistieron, entraron y en las escaleras que llevaban a la azotea encontraron manchas. Mierda, a estas alturas Álvaro ya había escapado saltando el muro del vecino. Los padres consiguieron que un efectivo policial los acompañara y la madre de los agresores, que llegó cerca de las 11 de la noche, abrió el baño con llave y había en las paredes, en el cielo raso, pero el cuerpo no estaba. El hermano de Marlene, la madre de Jefferson, subió a la azotea y ahí había una puerta de madera cerrada con alambres. La forzó y en el fondo, cubierto con un costal, estaba el cuerpo de Jefferson. Thomas, el padre, corrió para levantar a su hijo. Intentó cargarlo y en ese momento se dio cuenta que el cuello de Jefferson había sido completamente... Los huesos de la columna eran lo único que mantenía la cabeza unida al cuerpo. Tomás Farfán Ibarra se desmayó y la madre entró en shock. Las investigaciones policiales avanzaron rápido. Rodrigo fue detenido en el lugar y Álvaro fue capturado en la provincia de Anta al día siguiente. Ambos confesaron la planificación, las armas, la gilet, la máscara. Álvaro dijo que con cada golpe se libra... Mano, si pudieran ver mi cara ahorita, es una cara de disgusto, mano, de gas. De los maltratos que había recibido. Rodrigo dijo que su hermano lo había amenazado con matarlo a él también si no colaboraba. Los investigadores también encontraron una nota en la casa de Álvaro en donde había escrito para intentar hacer pasar el crimen como un suicidio. Y también sobres de veneno de ratas que al parecer estaban pensando en dárselos a Jefferson antes de matarlo. Los dos hermanos fueron enviados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Marcavalle, en el Cusco. Que eran menores, pero no los podían meter presos, porque eran menores de edad. La mano que baja. Porque tenían 16 y 14 años. Porque en el Perú, cuando un menor de edad comete un delito, la ley no lo puede juzgar ni condenar al igual que un adulto. No hay una cárcel esperándolo. En cambio, el sistema contempla lo que se llama una medida socioeducativa, que es básicamente el equivalente penal para adolescentes, internamiento en un centro juvenil con programas de rehabilitación en lugar de ir a una prisión. El 6 de marzo del 2013, el juzgado especializado de casos de menores de Cusco los declaró culpables de asesinato. La medida que les impusieron fue de 6 años de internamiento en el centro juvenil. Además, ordenó que durante ese tiempo recibieran tratamiento psicológico y psiquiátrico, y como compensación económica para la familia de Jefferson, dispuso que los hermanos y sus padres pagaran de forma conjunta 60.000 soles. Esa decisión fue apelada por los abogados de los menores, pero el Tribunal Superior lo confirmó sin cambios en abril del 2013. La sanción de estos dos menores infractores ha determinado una medida socioeducativa de internamiento por el máximo que prevé la ley. Estos son 6 años de internamiento en un centro de menores. 6 años de internamiento. Álvaro tenía 16 cuando cometió el crimen. Con 6 años de internamiento quedó libre alrededor de los 22. Rodrigo tenía 14. Salió alrededor de los 20 años. Hoy, en el momento en que estás viendo esto, ambos son hombres libres. Después de todo eso, empezó otra batalla, la de los padres de Jefferson, que obviamente decidieron ir a por más, ya que realmente esto no puede considerarse justicia. Obvio. En marzo del 2013, Tomás Farfán Ibarra y Marlene Mendoza Zulca presentaron una demanda ante la justicia civil para que los responsables les pagaran una compensación económica por todo el daño sufrido. Es importante entender que esto es un proceso completamente separado del caso penal contra los menores. Mientras que en el caso penal se juzga a los culpables y se les impone una pena, en la vía civil lo que se
busca es que alguien responda económicamente por las consecuencias del daño causado, y estos pueden ir en paralelo. Los demandados en ese proceso civil fueron los padres de los asesinos, Emilio Guamán Villena y María Hortensia Pacheco Ramos, y el arzobispado del Cusco como dueño del colegio de San Antonio Abad. Los argumentos contra los padres eran claros. La ley los hace responsables por los daños que causan sus hijos menores, y además ellos sabían lo que estaba pasando con Álvaro y no tomaron las medidas necesarias. Contra el colegio, el argumento era que el tutor del aula había sido informado de las conductas preocupantes de Álvaro y no hizo nada, y que el propio colegio había organizado una tarea grupal sin ningún protocolo de seguridad que pudiera haber impedido lo que pasó. ¿Pero qué protocolo va a hacer el colegio si... O sea... No sé, pues, el colegio no es como una cárcel, ¿no? El colegio no es Kick Perú para saber a quién tienes que juntar y a quién no. No me jodas, ¿sabes? El monto pedido era de 10 millones de soles, pero lo que vimos después fue uno de los procesos judiciales que hace entender por qué mucha gente termina perdiendo la fe en la justicia. El caso pasó 4 veces por el juzgado de primera instancia. 3 de esas 4 sentencias fueron anuladas por el Tribunal Superior porque los jueces no habían explicado bien cómo llegaron a sus conclusiones, o habían fijado un monto sin justificar de dónde salía el número, o El colegio, ¿qué chucha va a saber si ese pata está cagado de la cabeza? O sea, dicen que el profesor sí sabía, pero lo que reclaman es de que el colegio mandó una tarea en grupo sin antes tomar medidas de seguridad. Bro, what? Bro, what? Directamente habían declarado improcedente la demanda con un argumento que el Tribunal Superior rechazó. En total, el proceso se extendió por más de 10 años de idas y vueltas antes de que hubiera una decisión que quedara en pie. Todo ese tiempo, los padres de Jefferson, que no tenían recursos para pagar abogados, fueron representados de forma gratuita por el consultorio jurídico de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, del propio Cusco, el mismo colegio donde estudiaba Jefferson. En mayo del 2023, el Tribunal Superior de Cusco emitió finalmente la resolución que cerró el caso en esa instancia. El resultado fue el siguiente. Los padres de los asesinos debían pagar a la familia de Jefferson por el sufrimiento personal que les causó perder a su hijo de esa manera, 14.000 soles, y por todo el dolor moral, el trauma y el daño psicológico que eso les causó para el resto de su vida, 26.000 soles. En total, se reconoció en el proceso civil 40.000 soles. Sumados a los 60.000 de compensación que había ordenado el juzgado de menores, la familia de Jefferson recibió en más de 10 años de lucha legal un total de 100.000 soles. El colegio, el arzobispado del Cusco, fue absuelto. El tribunal consideró que el crimen ocurrió fuera del horario y las instalaciones del colegio, y que por más que el tutor hubiera sido informado de los problemas de Álvaro, eso no era suficiente para hacer al colegio legalmente responsable de lo que pasó. Los padres de Jefferson no se conformaron con eso, elevaron el caso a la máxima instancia del Poder Judicial del país, la Corte Suprema, para pedir que todo fuera revisado y, si era posible, revertido. Al momento de realizarse este guión, la Corte Suprema aún no ha resuelto todo esto. Jefferson tenía 15 años, vivía a media hora del Cusco, era buen alumno, quería estudiar una carrera. La familia quedó destruida, no recibió ni el 1% de lo que pedía como compensación, y el caso, para la mayor parte del país, quedó en el olvido hace mucho tiempo. Una vida cegada de manera cruel y sanguinaria, incomprensible para su familia y para todo un país. Fea nota, firme. Y eso sería todo por ahora, amigos. Si el video te gustó... Mano, qué fea nota, de verdad, weón. Firme, qué heavy, weón. Ojalá nunca cruzarme con gente así, weón. Que se tome todo personal y que al final me quiera asesinar.